No mires hacia atrás. Si ya lo escuchaste, es porque viene por ti. Mi abuela me contaba que en la curva de Clavelito hay algo que te llama por tu nombre, aunque estés completamente solo. Una noche, un hombre llegó a su casa, pero su madre ya llevaba 3 días muerta. Lo peor es que él no sabía. Dicen que en el Ávila hay caminos que desaparecen, pero no son los caminos, son las personas. Mi abuela me contaba que hay cosas en la montaña que no quieren que regreses. Mi abuela me contaba que en el Ávila hay caminos donde el silencio pesa más que la oscuridad, caminos donde no se escuchan animales, ni viento, ni vida, solo pasos que no son tuyos. Ella creció entre Galipán y Hoyo de la Cumbre y siempre decía lo mismo: si la montaña te habla, no respondas. Estas son 5 historias que ella juraba que eran ciertas. La voz en la curva de Clavelito. Mi abuela me contaba que la curva de Clavelito no tiene ese nombre por casualidad. Decía que hace muchos años los arrieros evitaban pasar por ahí después de las 6 de la tarde, no por animales, no por ladrones, sino por algo que los llamaba. Un hombre llamado Eusebio decidió ignorar las advertencias. Él no creía en cuentos. Decía que todo eso eran cosas de gente asustada. Esa noche subía solo, con una linterna vieja y el sonido de sus botas rompiendo la tierra húmeda. Todo iba normal, hasta que escuchó su nombre. Eusebio. Se detuvo, miró hacia atrás, no había nadie. Pensó que era su imaginación. Siguió caminando, pero entonces otra vez. Eusebio, esta vez más cerca. Mi abuela decía que lo peor que puedes hacer es responder, pero él lo hizo. ¿Quién está ahí? Silencio. Luego una risa. No era una risa humana. Era como si algo intentara imitar una risa, sin saber cómo hacerlo. Eusebio comenzó a caminar más rápido. La linterna empezó a fallar y entonces lo escuchó justo detrás de él, respirando. Dice mi abuela que cuando volteó no vio nada, pero sintió una mano tocándole el hombro. Esa noche, Eusebio no regresó a su casa. Lo encontraron 3 días después, en el mismo lugar, de pie, mirando la montaña, con los ojos abiertos y la boca también, ligeramente sonriente, como si alguien le hubiese contado algo justo antes de morir. En su mano derecha, un clavel marchito, con un olor indescriptible. Desde ese momento, todos los lunes por la mañana, cuando comenzaban a bajar a la ciudad los arrieros con sus burros, encontraban un clavel siempre en el mismo sitio, y si se acercaban, este despedía un olor horrible. Muchos decían que si lo olían de cerca les descomponía el cuerpo y se sentían enfermos. De allí el nombre de la curva de Clavelito. La casa que no debe abrirse. Mi abuela me contaba que en San Isidro había una casa abandonada, que nadie se atrevía a tocar. No estaba en ruinas, no estaba quemada, simplemente estaba cerrada. Decían que pertenecía a una mujer que vivía sola y que un día dejó de salir. No hubo gritos, no hubo despedidas, solo silencio. Unos muchachos del pueblo, años después, decidieron entrar. Querían demostrar que todo era mentira. Forzaron la puerta. Lo primero que sintieron fue el olor. No era podrido, era a humedad encerrada, como si el aire no hubiera cambiado en años. La casa estaba intacta, platos en la mesa, una silla movida, una taza, con algo de seco adentro, como si alguien se hubiera levantado y nunca regresó. Uno de ellos encontró una habitación cerrada por dentro. Tocó, nada. Empujó. La puerta se abrió lentamente y ahí estaba, una cama, y sobre la cama la marca de un cuerpo, hundido en el colchón,
como si alguien aún estuviera acostado ahí, pero no había nadie. Uno de los muchachos dijo en voz baja: ¿y si nunca se fue? Y entonces la sábana se hundió más, como si algo invisible acabara de sentarse. Dicen que los que lograron salir nunca volvieron a hablar de eso, pero uno de ellos sí regresó a la casa, solo, y desde esa noche la puerta nunca volvió a abrirse. El niño del camino de los venados. Mi abuela me contaba que en el camino de los venados hay un niño que no debería estar ahí. Siempre aparece al atardecer, descalzo, callado, mirando al suelo. Una pareja que subía caminando lo vio por primera vez. Pensaron que estaba perdido. Se acercaron. ¿Dónde están tus padres? El niño no respondió. Solo levantó la mirada y sonrió. Pero mi abuela decía que esa sonrisa no era de un niño. Era demasiado amplia, demasiado fija. La mujer sintió miedo. El hombre intentó tomarle la mano y ahí fue cuando todo cambió. La piel del niño estaba fría, pero no fría a temperatura fría, como algo que nunca estuvo vivo. «Te llevamos a tu casa». El niño negó lentamente y susurró: «Ya estoy en casa». El viento se detuvo, los árboles dejaron de moverse, el sonido del monte desapareció, silencio total. Cuando volvieron a mirar, el niño ya no estaba frente a ellos, estaba detrás, muy cerca, demasiado cerca. La mujer comenzó a llorar, el hombre no podía moverse, y entonces el niño dijo: «Ahora ustedes se quedan». Cuentan que días después, en ese mismo camino, escucharon a una mujer pidiendo ayuda y un hombre diciendo: «¿Dónde están tus padres?». La sombra de Boca de Tigre. Mi abuela me contaba que en Boca de Tigre no todo lo que ves es real. Un guardabosques hacía su ronda nocturna. Conocía cada sendero, cada árbol, cada sonido, pero esa noche algo era distinto. El monte estaba demasiado quieto. Caminó unos metros y vio su sombra proyectada en el suelo, pero algo no estaba bien. Su sombra no se movía igual que él. Se detuvo. La sombra dio un paso más. El corazón se le paralizó. Levantó la linterna y la sombra giró la cabeza para mirarlo. No había nada detrás de él, nada que pudiera proyectar eso, pero ahí estaba, observándolo, respirando con él. Intentó correr, la sombra también, pero más rápido, mucho más rápido, y de repente lo alcanzó. Dicen que esa noche nadie volvió a ver al guardabosques, pero hay algo peor. A veces, cuando subes por Boca de Tigre, puedes ver tu sombra moverse antes que tú. El camino que te borra. Mi abuela me contaba que hay un camino cerca del Picacho, que no aparece en ningún mapa. No todos lo ven, solo algunas personas. Un hombre decidió seguirlo. Decía que era una especie de atajo. Al principio todo parecía normal, pero después de unos minutos se dio cuenta de algo. No había huellas, ni las suyas. Miró atrás. El camino había desaparecido. Solo había monte, denso, cerrado, como si nunca hubiese pasado por allí. Intentó volver, no pudo. Siguió adelante y comenzó a ver cosas, sombras entre los árboles, figuras quietas mirándolo. No se movían, solo estaban ahí, como esperando. El aire se volvió pesado, difícil de respirar, y entonces lo entendió. El camino no era para salir, era para quedarse. Dicen que cuando alguien entra ahí, la montaña lo olvida y el mundo también, porque nadie nunca volvió a preguntar por él.